Este bloque les va a interesar mucho porque ya algunos colegios particulares han comenzado el día de ayer lunes las clases escolares. Otros lo harán el próximo lunes y los del Estado el subsiguiente. Pero la cosa es que estamos ya con la etapa escolar encima. Y cuando comienzan las clases generalmente se empiezan a dar también casos de bullying, de acoso, de maltrato de algunos estudiantes hacia otros. Y muchos padres no saben bien cómo reaccionar frente a esta situación. Ojo que en el 2012 se dio una ley de convivencia sin violencia en las escuelas, en los colegios. Todo está normado. ¿Qué es lo que dice esta ley? Eso se lo vamos a preguntar al doctor Fernando Segarra, abogado especialista en estos temas. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Juan Carlos, muy buenos días a ti y a tu audiencia. Mucha gente no sabe que existe una ley específica que marca qué se debe hacer y cuáles son las sanciones y los procederes cuando hay casos de bullying. ¿Qué es exactamente lo que dice esta ley que se dio en el año 2012? Bueno, en realidad el tema de la violencia que se ha desarrollado con menores de edad es un tema mundial que ha estado teniendo mayores connotaciones de agresión, sea física o psicológica, incluyendo lesiones, robo y suicidio. Este tema fue regulado por el Perú. En el año 2011 salió la ley en publicación y su reglamento salió el año 2012. Esta ley, llamada ley antibullying, pretende tratar de normar de alguna manera la conducta de la participación de los actores que deben estar dentro de este proceso. Entre ellos está el Ministerio de Educación, está la Defensoría del Pueblo, está el Ministerio Público, están todas las organizaciones del Estado que deben participar y el director del colegio como principal eje responsable del desarrollo psicosocial de un menor que esté en formación. Buen punto. Entonces, digamos que desde la parte del plantel, del colegio, el director es el que afronta la responsabilidad de lo que ahí ocurre. Perfecto. Primer buen punto, ¿no? Así es. Justamente el director es el responsable de implementar su reglamento interno en coordinación con las entidades administrativas y la comisión que forma para estos fines. ¿Esto es obligatorio? ¿Todo colegio debe tener su reglamento interno de bullying? Todo colegio privado o público está en la obligación de tener esto. ¿Y esto se socializa? Es decir, cada alumno, cada padre reciben este reglamento para saber cuáles son las normas que rigen? Efectivamente. O debería, por lo menos. Mira, tenemos primero la Asociación de Padres de Familias, que es la PAFA. Tenemos la comisión que se crea para esta finalidad, una comisión interna que se compone justamente de participantes del colegio mismo, profesores, psicólogos, la ley lo establece, ¿no? Y también toda la entidad administrativa. O sea, es un trabajo en conjunto porque hablamos de la formación de un menor que se desarrolla en interacción con otro menor que viene de familias no siempre funcionales, sino también a veces disfuncionales. Entonces, la responsabilidad del director no nace solamente en un documento, sino en la sensibilización, en la socialización y en la difusión, tanto a los padres de familia, promotores y tutores de los menores de edad, como también de los profesores y autoridades administrativas que participan del desarrollo de esto. Y es bueno que diga eso porque generalmente la detección de casos de bullying se recae sobre la familia, el padre, la madre, que deben advertir que algo está pasando con su hijo. Pero dentro del colegio, que es donde el chico pasa la mayor parte del tiempo, también debería haber esa predisposición para estar atentos y detectar a tiempo cualquier caso de acoso, bullying o violencia. Es correcto lo que dice Juan Carlos, y hace poco ha sido publicado por el portal del Ministerio de Educación, cicb.pe, una estadística alarmante que data desde el 1 de septiembre del 2013 hasta el 31 de enero del 2023. O sea, han hecho un acopio de denuncias registradas, donde hay más de 52.000 denuncias formuladas en este periodo. ¿Y qué es lo alarmante? Que el 45% en promedio de ellas son promovidas o generadores por los mismos artífices de la educación. Es decir, profesores o personal administrativo que está también involucrado en denuncias de maltrato infantil. Caramba. Y también la diferencia por menores de edad desde inicial,
primaria y secundaria. La cifra es alarmante y nos preocupa más porque no solamente Lima concentra, por ser un país centralizado, concentra más del 45% de estas denuncias, sino Piura, siendo un departamento pequeño, concentra el segundo lugar, el tercero Arequipa y el cuarto Junín. Pero son denuncias que son de un portal público y no necesariamente reflejan la verdadera realidad. Claro, siempre hay una cifra negra, una cifra oculta, ¿no?, de gente que no denuncia. Cuando yo sé de un caso de bullying, sea padre de familia, sea profesor, ¿cómo es que debo operar? ¿Cómo debo aplicar esa denuncia para que todo el sistema se ponga a trabajar en contrarrestarlo? Acá la tarea principal es de los padres, para comenzar, porque lamentablemente existe una suerte de soltar al menor como adulto en las redes sociales, que es donde se ha trasladado este escenario. Correcto. Hoy en día tenemos el ciberbullying, ¿no?, o el acoso cibernético. Exactamente. Hoy en día vemos personas jóvenes que a sus niños de 2, 3 años le están dando el celular como un distractivo, como un juguete móvil. Entonces, sin darnos cuenta que ellos, con la habilidad que tienen, despiertos desde temprana edad, pueden acceder a páginas no deseadas donde se fomenta la violencia. Entonces, el padre es responsable de la educación y formación del menor y evidentemente el colegio tiene la responsabilidad de convalidar en qué nivel de educativo llegas a nosotros para poder tomar las medidas correctivas del caso. Entonces, resulta que la primera denuncia que yo puedo hacer si es que observo un tema vinculado a violencia entre menores, pues uso el portal público cicb.pe del Ministerio de Educación como primera instancia. Si es que no tengo acceso a ese portal, puedo irme de frente al colegio y sentar la denuncia con el director sobre una incidencia de lesión al menor psicológica o física. Si el tema es grave, puedo ir al Ministerio Público y sentar la denuncia penal respectiva por este tema. Ahora, muchos colegios, tratando de, digamos, salvaguardar su imagen, entre comillas, tratan de minimizar o incluso enterrar este tipo de situaciones y desentenderse, preveyendo que, si esto se hace público, podría afectar la imagen del colegio. ¿Qué pasa si un padre que ha detectado un caso de bullying siente que el colegio no lo está atendiendo con la diligencia que debería atenderlo? Es una buena pregunta, Juan Carlos. Indecopi, cuando comienza a tomar este tema por defensa del consumidor, de acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor, comenzó a sancionar a los colegios en aplicación al artículo 17 de deber de idoneidad. Sin embargo, se dio cuenta... de hacer bien las cosas. Exacto, que no era suficiente. ¿Por qué? Porque como ya había una ley anti-bullying, entonces modificó su pronunciamiento y se va en aplicación del artículo 73 del Código de Protección de Defensa del Consumidor, que obliga al colegio a ser responsable de la implementación de la ley anti-bullying. Entonces, yo te voy a sancionar desde un IT hasta 500 UITs, siempre y cuando tú cubras la responsabilidad de garantizar que ese menor no sufra violencia, ya sea entre menores o ya sea de autoridades hacia menores. Entonces, allá hay un camino directamente resarcitorio, sin perjuicio de que en el 2017 y 2018 entró en vigencia el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Eso es para colegios particulares que están, digamos, en el ámbito de Indecopi. ¿Qué pasa con los colegios nacionales? En los colegios nacionales también aplica la normativa de denuncia y existe lo que se conoce como un régimen disciplinario que puede acarrear la destitución del funcionario público, en este caso el director, por malas prácticas o no haber implementado su trabajo de acuerdo a ley. En el caso del acoso cibernético o el ciberbullying, el padre debe acopiar pruebas, información que sustenten su denuncia. Esto es importante porque digamos que un ataque físico se puede comprobar, pero el ataque cibernético a veces podría ser más difícil de comprobar. Los expertos señalan justamente que el daño más lesivo que existe en un menor de edad es hacia la mente, hacia su conducta, su capacidad emocional, más que una lesión física. Y lo que tiene que hacer evidentemente el padre es capturar las conversaciones de Instagram, las conversaciones de Facebook, las conversaciones de WhatsApp, los audios que den indicios de que efectivamente estamos ante una situación y reportarle inmediatamente, porque este medio hoy es muy utilizado no solamente para atacar uno. Antes se podía ver físicamente el ataque de uno a uno o de un grupo hacia uno. Mediante las redes sociales pueden ser decenas, cientos, y hacerla pública
creando una difusión de autoestima limitada o deficiencia emocional hacia un menor que es atacado ya no por uno, sino permanente y constantemente fuera del colegio. Claro, y esa presión a veces llega a abrumar totalmente al menor. Ha llegado incluso a casos de suicidio, ¿no? De no soportar más esta situación de acoso. Efectivamente, suicidio, lesiones, autolesiones, porque la persona pierde sentido de vida, se siente rechazado, se siente solo. Y la estadística demuestra que gran parte de estos problemas vienen por un tema de familias disfuncionales mayormente. Que también deberían ser esos problemas detectados por el colegio, ¿no? Para eso se ha obligado a que todos tengan asesoría psicológica dentro del plantel. El colegio debería ser lo suficientemente hábil como para detectar ese tipo de situaciones, ¿no? Y poner en protección al menor. Y es que parte de cómo llega un alumno al centro educativo. O sea, el colegio no se ha adecuado a los cambios de tecnología de la información y las nuevas reglas de convivencia social. ¿Por qué? Porque actualmente debería de existir la posibilidad de que si llega un alumno, debe haber una historia de ese alumno, si es de padres separados, qué problemas tiene sociales, debería una prueba de evaluación psicológica, como algunos centros educativos le toman, para saber qué lesión tiene ese menor, si es que ya viene de un maltrato infantil o viene de un abuso. Tal cual las pruebas de conocimiento que se toman para ver en qué nivel educativo ingresa. También debería tomarse una prueba para ver en qué nivel psicológico llega. Con las cifras que tenemos, hoy más que nunca es obligatorio en colegios privados donde el padre invierte económicamente en una mejora para su hijo, considera que confía en que en un centro particular va a tener la protección adecuada, no solamente en cuanto a transmisión de conocimientos, sino a la formación de valores en un ambiente y clima social que le permita su desarrollo personal. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber estado aquí. A usted, José, Juan Carlos, un placer. Fernando Segarra, abogado, ha estado con nosotros. Espero que la información le haya servido ya que estamos ingresando a un nuevo año escolar.